Bueno, y a esta hora de la mañana, 7:32, vamos a conversar sobre este tema de la gestión de gobierno. Estamos con los congresistas Teófilo Gamarra, del Partido Nacionalista, y Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista, a quienes damos la bienvenida. Y bueno, quisiéramos saber a qué se debe que, no estando en un tiempo electoral, estemos en un debate parecido a un debate electoral. Buenos días, congresistas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En realidad creo que existe alguna mezquindad por parte de algunos políticos, especialmente que representan a la gestión anterior, que no reconocen los logros que viene haciendo este gobierno a lo largo de estos 2 años y que no se han hecho en los 20 años anteriores. Reformas como, por ejemplo, la del sistema privado de pensiones, la reforma del servicio civil, la reforma magisterial, la reforma en las remuneraciones de la Policía Nacional y el Ejército. Es decir, hay importantes reformas que se vienen haciendo. Adicionalmente están los programas sociales. De acuerdo al último mensaje, hemos visto, por ejemplo, que en Beca 18 a la fecha existen 14.000 jóvenes que en estos momentos se están beneficiando y están haciendo sus estudios universitarios en universidades nacionales y incluso universidades particulares. Adicionalmente hay crecimiento a pesar del entorno adverso que existe en estos momentos. Por ejemplo, en el mundo, en Europa, hay crisis, hay desempleo. Por ejemplo, en España, actualmente la cifra de personas sin trabajo es de 6.300.000, que definitivamente es una cifra muy enorme. Hay muchos peruanos que están regresando, los metales han bajado, las exportaciones han bajado. Aún así, en ese entorno adverso, se mantiene el crecimiento. La recaudación tributaria se ha incrementado del 13-14% al 16% del Producto Bruto Interno, diversificando en el tema de comercio, servicios, construcción, ¿no? Y no solamente tener como sustento único las exportaciones. Es decir, este gobierno ha hecho reformas, ¿no es cierto?, que en 20 años anteriores no se han hecho y que hoy están permitiendo mantener el liderazgo del crecimiento económico. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es una crítica constructiva. No lo dice el APRA, el país, falta liderazgo. El tema más sensible que hoy día agobia al país es la inseguridad ciudadana, y ahí este gobierno ha mostrado un rotundo fracaso. No hay una política pública, ni mucho menos una estrategia para enfrentar el delito. Y un gobierno, un presidente no puede decirle al país que frente a la desaceleración económica, el ciclo de crecimiento está acabando en el país. Hay que plantearle un esquema alternativo y, por ejemplo, nosotros hemos cuestionado la falta de liderazgo del presidente y del gobierno en su conjunto para poder dejar de lado inversiones importantes como Conga, como Cañariaco en Lambayeque, el gasoducto del sur, que era una inversión que va a comprometer no menos de $5.000 millones. Se ha venido cambiando el esquema de ejecución, se ha querido hacer por parte de Petroperú, luego se llevó una ley, otra ley. Entonces, este tipo de incongruencias que muestran una falta de autoridad debido al débil liderazgo que tiene el presidente Humala y al excesivo protagonismo que tiene la primera dama, hace sentir esa percepción de que hay un gabinete agotado con un primer ministro que más le rinde cuenta a la primera dama que al presidente de la República. Hay una total descoordinación y no hay reforma. Lo que se han hecho en el tema de la reforma magisterial, lo que se ha hecho es la ley que nosotros dimos con mucho esfuerzo para arrancar durante 30 años de manos del SUTEP, la educación del Perú, e incorporamos el concurso público y el mérito. Este gobierno ha hecho una contrarreforma de una ley para trasladar sin concurso a los maestros de la ley del profesorado. Hoy día el SUTEP tiene el control de la educación. Y cuando han hablado de la reforma en la salud, son leyes que tienen que ver a afianzar las reformas que se han hecho en el pasado. Pero lo que nosotros hemos cuestionado, por ejemplo, del primer ministro, a quien hemos retado un debate, es a decir que nosotros hemos dejado 1.700 millones de soles en proyectos paralizados, que hay 500 investigaciones. Lo que no tiene en cuenta el primer ministro es que en abril del año 2011, cuando la primera vuelta gana el señor Humala, hubo una confusión en los agentes económicos. Las inversiones se paralizaron porque el señor Humala había hecho campaña levantando la bandera de la gran transformación. En la segunda vuelta, cuando él se adecúa a la hoja de ruta, las inversiones seguían paralizadas, pero además la primera vicepresidenta, la señora Marisol Espinosa, que fue la encargada de la transferencia del gobierno, llevó una disposición desde junio
en virtud del cual le dijo al gobierno saliente que no tomaran ninguna decisión y que todo lo dejaran para el gobierno que venía. Tan es así que el contrato de concesión de Telefónica del Perú, que nosotros lo íbamos a suscribir, dijeron no, déjenlo que eso lo vamos a hacer nosotros, y han pasado año y medio para haber suscrito ese contrato de concesión. Lo mismo ha pasado con el tren eléctrico. Vamos a dejar que responda. Bueno, con relación al tema de inversiones, lo que tenemos que decir... ¿Qué pasó con Conga, no? Porque en realidad era un tema pendiente y el presidente dijo en algún momento efectivamente Conga va, pero ¿cuándo va a ir o no Bueno, va? definitivamente estos son proyectos que se están analizando, que se siguen gestionando por parte del gobierno peruano, pero adicionalmente el Perú en estos momentos ha hecho, mejor dicho, se han dado inversiones en el campo minero alrededor de 8.000 millones. 8.000 millones de dólares, más que otros gobiernos. En materia de inversiones, por ejemplo, durante los 5 años del gobierno aprista, se han concedido o se han hecho concesiones por 8.000 millones a través de preinversión. Este gobierno en 2 años ya ha hecho concesiones y licitaciones alrededor de 3.000 millones. Ya están para ejecutarse. Y por otro lado, hasta diciembre del 2013 se pretende llevar adelante 8.000 millones más. Es decir, en 2 años y un poquito más, este gobierno va a superar largamente, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión que se van a otorgar a las empresas privadas por el monto total de alrededor de 10.000 a 11.000 millones de dólares. Ahora, pero que no son es cifras muy inversión del importantes gobierno, que van a ¿no? generar trabajo. No son cifras de este gobierno, sino son proyectos que se van a entregar a través de preinversión y que durante el gobierno, aprista, en 5 años, se han otorgado 8.000 millones y que este gobierno en 2 años y un poco más va a otorgar alrededor de 11.000 millones de dólares. Usted quiere dejar la impresión de como que dependen de los gobiernos los niveles de inversión, y eso depende del entorno internacional, de los inversionistas, ¿no? Ese es el plata tema de la gente, de los inversionistas. señalar que este es un gobierno que está fomentando las inversiones, no solamente en el sector de la minería, sino en otros sectores. Es por eso que con las reformas que ha dado este gobierno en materia de reformas tributarias, se está ampliando la base tributaria y la recaudación se ha incrementado del 14 al 16% del ingreso bruto interno, diversificando el tema de la construcción, del comercio y los servicios, cosa que durante la gestión anterior no se ha hecho. Y dentro de los 20 años anteriores, ahora solamente se ha vamos logrado, a resultados se ha logrado ahora. 13, Yo quería complementar del ingreso bruto interno, nada más. Vamos a ver los resultados ahora. Hay que mostrar resultados. Nosotros hicimos un conjunto de políticas orientadas básicamente a promover la inversión para generar desarrollo social. En los 2 primeros años del gobierno, a diferencia de este gobierno que levantó la bandera de la inclusión social... hacer la comparación, lo que yo no entiendo? El tema es el siguiente. O sea, Los señores, el primer ministro, puede ser que esté mal, el primer ministro al tercer año del gobierno, pero ¿por qué ¿sabe por qué? ¿Para qué? Para que el público diga, en los próximos 3 años tenemos que votar para la alcaldía. Pero te digo lo siguiente, ¿sabe por qué? Porque este señor, el primer ministro al tercer año, el primer ministro al tercer año de gobierno, comienza solamente a señalarle el rumbo al país a través de un espejo retrovisor, diciendo, esto está mal, esto está mal. Han pasado 2 años y yo creo que ya debe haber resultados. Si este gobierno, que ha hablado de la inclusión social, la pobreza en 2 años la ha reducido 2 puntos, nosotros la redujimos 6 puntos. Y tuvimos externalidades que no fueron culpa del gobierno, por ejemplo, los efectos de la crisis financiera internacional, el terremoto de Pisco. Aún así, el promedio de crecimiento de la economía superó el 7.1%. De tal manera que podemos mostrar cifras del gobierno anterior, porque eso tiene que ver con el crecimiento de China, tiene que ver con el crecimiento de Brasil. Está bien, pero es un conjunto de factores, es un conjunto de factores externos y internos que se condensan en verdaderas políticas públicas. Nosotros no nos dedicamos 2 años a perseguir al gobierno anterior, nos dedicamos a promover la inversión porque el gobierno... O sea, ustedes están dolidos por la persecución. No. El gobierno entendió que la única posibilidad de reducir la pobreza era generando empleo. ¿Y cómo se generó empleo? Generando inversión pública y inversión privada. Por ejemplo, en programas sociales, cosas que no ha hecho el gobierno pasado, este gobierno, en otras palabras, hablando, digamos, en los términos más de calle, le da en el suelo al gobierno aprista. Por lo siguiente, programas sociales como Beca 18, Pensión 65, Caliguarma, que en estos momentos se están ejecutando, Beca 18, 14.000 estudiantes formándose. Por otro lado, este gobierno, ¿no es cierto?, ha hecho inversiones en educación, en salud. Hoy se avecina una reforma de salud para universalizar
los sistemas de salud y hacer que la salud llegue a más peruanos. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Es decir, ha hecho una serie de reformas, no solamente, digamos... ¿No cree congresista que le hace mal que ustedes también, al igual como hace el APRA, que trata de, digamos, subirse puntos, diciendo que ellos fueron mejores, a ustedes tampoco no les conviene decir, ellos no han hecho esto y nosotros sí? ¿Por qué no mirar hacia adelante y no darles en todo caso pelota a las críticas? Porque ¿cómo va a pedir el señor Velázquez Quesquén al presidente del Consejo de Ministros para debatir? ¿Acaso hay una campaña? Sí, pero ustedes le responden y le juegan, entonces los meten a ellos en la cancha. Es que los amigos del APRA, especialmente los amigos congresistas, son especialistas y ustedes creando pisan el palito, cortinas de humo, son especialistas creando, digamos, este tipo de situaciones mediáticas, estos conflictos, que en realidad al presidente no le preocupa esto. Lo que le preocupa, es trabajar los programas sociales, disminuir la pobreza, generar más inversiones, generar más trabajo, ¿no es cierto? Y vamos a ver la cantidad de kilómetros de asfalto que se van a hacer al finalizar este gobierno con relación, ¿no es cierto?, a los kilómetros asfaltados en el gobierno pasado. En el gobierno pasado han habido colegios que se han quedado a medio construir. Es decir, más de 1.800 millones de soles que se han quedado inconclusos. Alrededor de 1.400 millones que están con juicios y procesos penales. Usted comenzó las intervenciones y vamos a finalizar con la de Javier Velázquez Quesquén para ya dar nosotros somos inicio del debate. Somos una oposición constructiva. Obviamente nosotros no somos, como Perú Posible, dame compañía el gobierno. El país los ha elegido ellos para gobernar y a nosotros para hacer la oposición, pero constructiva. Seríamos irresponsables si quisiéramos llevar al filo de la navaja al gobierno cuando todos los peruanos han hecho un gran esfuerzo para llevar al país en la situación que está. Pero estas ideas infantiles del presidente del Consejo de Ministros ahora que quiere hacerse notar con decir que va a coordinar solamente con los partidos de oposición constructivos y no acepta una crítica, por ejemplo, el tema del gasoducto del sur, que es un compromiso que hizo con el sur y que durante 4 años se ha parado. Entonces, yo creo que la oposición está para eso. La oposición no está para ser cortesano, por decir, como en el Parlamento hace el Gana Perú, blinda al expresidente Toledo para que no se investigue. Que se investigue a Alan García sí, porque es mi oposición. A él sí, el Congreso y el Ministerio Público. Pero a mi aliado no lo investigan. Entonces, creo que ese es el rol que tiene que cumplir la oposición. Y por eso repito que podemos confrontar cifras y los resultados son suficientemente largos los de nosotros, ¿no? Relación Dos palabras. La investigación, las investigaciones deben continuar. Creo que la investigación no está reñida con la gestión que puede hacer este gobierno. Queda claro, muy bien, muchas gracias. Gracias a ambos y esperemos que continúe el debate porque la opinión pública tiene que estar enterada justamente de lo que está en curso. Muchas gracias a ambos. Tenemos que